Buenos días, profesor. En esta oportunidad, mis compañeras y yo desarrollaremos ejercicios sobre equivalencias lógicas. A continuación, les presentaré el primer problema. Nos dice, la proposición: ¿es absurdo que un triángulo rectángulo no tenga ángulo recto, a menos que no tenga hipotenusa? Primeramente, para poder desarrollar esta proposición, debemos hallar sus conectores, lo cual, como primera proposición, tenemos el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, lo cual vamos a ponerle P. Y como segunda proposición, el triángulo rectángulo tiene hipotenusa, vamos a poner Q. Ahora, nos dice, ¿es absurdo? Este absurdo es un negador externo. Que un triángulo no tenga ángulo recto. Está negando al triángulo. Está negando a la oración el triángulo recto. Por lo tanto, sería negador externo de no P, que sería el triángulo no tiene ángulo recto. Ahora, nos dice, el a menos que es una O. A menos que es una O. No tenga hipotenusa. Sería negación de Q. Ahora, si esta respuesta la basamos a la ley de Morgan, la ley de Morgan nos dice que tiene como regla distribuir el negador externo a cada una de sus variables, incluyendo al conector. Por lo tanto, tendríamos P y Q. Ahora, si a esta respuesta la aplicamos por la conmutación, la conmutación nos pide cambiar el orden de las variables manteniendo el signo original de cada proposición. Por lo tanto, tendríamos Q y P. Para esta proposición tendríamos dos respuestas. Ahora pasemos a resolver cada una de las respuestas para poder hallar cuál es la correcta. El triángulo rectángulo no tiene ángulo recto, pero tiene hipotenusa. El triángulo rectángulo no tiene ángulo recto, por lo tanto sería negación de P. El pero es una I, por lo tanto sería P. Y no P y tiene hipotenusa, sería P y Q. Ahora, por lo tanto, si a esta proposición le aplicamos alguna otra, como la ley de Morgan y conmutación, no tiene congruencia con las respuestas, por lo tanto es incorrecta. La número 2. El triángulo rectángulo tiene ángulo recto, también tiene hipotenusa. El triángulo rectángulo tiene ángulo recto, está afirmando, sería P. También tiene hipotenusa, el también es una I, por lo tanto sería P y Q. Si nos damos cuenta con la respuesta dada por la ley de Morgan, es correcta. Por lo tanto, la 2 sí es correcta. Ahora, la número 3 nos dice, es falso que el triángulo rectángulo no tenga hipotenusa.
salvo que no tenga ángulo recto. Por lo tanto, es falso que sería negador externo. Este es un negador externo. Que el triángulo rectángulo no tenga hipotenusa. Este no niega a hipotenusa. Por lo tanto sería negador externo de negación de hipotenusa. ¿Qué sería? El salvo que es una O. Este salvo que es una O. No tenga ángulo recto. Este no niega a ángulo recto. Por lo tanto, sería O negación de P. Ahora, si a este le aplicamos la ley de Morgan, nos dice que la ley de Morgan como regla tiene distribuir el negador externo a cada una de sus variables, incluyendo al conector. Por lo tanto, obtendríamos Q y P. Ahora, esta, como podemos ver, sí tiene relación con la respuesta de la proposición principal. Por lo tanto, esta sí es correcta. La número 4 nos dice. La número 4 dice: es absurdo que no tenga hipotenusa. Implica que el triángulo rectángulo no tenga ángulo recto. El es absurdo es un negador externo. Negador externo. El no tenga hipotenusa está negando a hipotenusa. Este no niega. Este es un implicador. Un implicador que el triángulo rectángulo no tenga ángulo recto. Este no niega a ángulo recto. Por lo tanto, obtendríamos negación externa de hipotenusa implicado a negación de ángulo recto. Ahora, como podemos observar aquí, esta primera variable es un antecedente y esta es su consecuente. Por lo tanto, al aplicarle definición del conmutador, la definición del conmutador nos tiene como regla que solo se trabaja con el operador lógico, con el conector lógico condicional, cambiándole el disyuntor, por el disyuntor incorrecto. También nos dice que el antecedente cambia, pero el consecuente queda intacto. Por lo tanto, tendríamos Q. Por lo tanto, tendríamos Q. El implicador cambia por un disyuntor incluyente, que sería una O. Por lo tanto, el signo del consecuente permanece constante, que sería negación de P. Todo esto con su negador externo. Ahora, si este resultado lo convertimos a la ley de Morgan, la ley de Morgan nos dice que el negador externo puede disponer
Por lo tanto, la ley de Morgan tiene como regla distribuir el negador externo a cada una de sus variables, incluyendo al conector. Y como respuesta final de este, tendríamos negación de Q y P. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esa respuesta no tiene ninguna relación con las respuestas principales. Por lo tanto, este es incorrecto. Ahora, pasemos a la número 5. Por fin. Es inconcebible que si el triángulo rectángulo tiene ángulo recto, no tiene hipotenusa. Es inconcebible es un negador externo. Que si el triángulo rectángulo tiene ángulo recto, este sí afirma a que tiene un ángulo recto. Este no niega a la palabra hipotenusa. Por lo tanto, sería negador externo de la afirmación de que el triángulo rectángulo tiene ángulo recto, que sería P. Este sí. Pausalo. Ya. Ahora, como nos podemos dar cuenta, este sí y este también forman parte. A ver acá. Sería este sí y este también forman parte de un implicador. Por lo tanto, sería negación externa de la afirmación de que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto implicado a que no tiene hipotenusa. No. Ahora, como podemos ver, este sería un antecedente y este un consecuente. Si lo basamos a la definición de implicador, esta nos dice que el implicador se puede cambiar por un disyuntor incluyente, a lo que el antecedente cambia de signo, pero la consecuente se mantiene. Por lo tanto, tendríamos negador externo de no P o no Q. Si a este le aplicamos la ley de Morgan, la ley de Morgan nos dice que tiene como regla distribuir el negador externo a cada una de sus variables, incluyendo al conector. Por lo tanto, obtendríamos como respuesta final negación. Sería afirmación de P y afirmación de Q. Por lo tanto, vemos que esa respuesta tiene relación con las primeras respuestas, sería correcta. Ahora nos pide el problema. Son ciertas, excepto la número 1 y la número 4, como pueden observar, no tienen ninguna relación con la respuesta de la primera proposición en general. Así que nuestra respuesta a marcar sería la letra C. Ahora le doy el pase a mi compañera para que les explique el problema. Número 2. Manuel apaga la luz siempre que no esté viendo televisión. Primero, vamos a hallar las proposiciones. Proposición 1. Sería Manuel apaga la luz.
Este sería P. Proposición 2. Manuel está viendo televisión. Este sería Q. Ahora hallemos los conectores. El siempre que es un replicador. El no es una negación. Entonces formalizamos. P, que sería Manuel apaga la luz siempre que replicador no esté viendo televisión, menos Q. Aplicamos la definición del implicador. La definición del implicador. Y nos quedaría P o Q. Aplicamos conmutación. Y nos quedaría Q o P. Q o P. Ahora, 1. Manuel apaga la luz. Sería P. Manuel no apaga la luz en el caso que no vea televisión. El no es un negador. En el caso que es un replicador, acá hay un no, otro negador, entonces formalizamos. Sería Manuel no apaga la luz en el caso que el replicador no vea la televisión. Aplicamos la definición del implicador. Y nos quedaría menos P o Q. Ahora, Manuel ve televisión si ocurre que no apaga la luz. El sí ocurre que es un replicador. Acá hay un negador. Entonces formalizamos. Manuel ve televisión, que sería Q. Se ocurre que no apaga la luz. No apaga la luz. Aplicamos la definición del implicador. Y nos quedaría Q o P. 4. Es imposible que Manuel ni vea televisión ni apague la luz. Entonces, es imposible, es un negador externo. Entonces formalizamos. Negador externo, es imposible que Manuel ni vea televisión, menos Q, ni apague la luz. Aplicamos la ley de Morgan.
y nos quedaría Q, O, P. 5. Es mendaz que Manuel no apague la luz, sin embargo tampoco vea televisión. Es mendaz, es un negador externo. No es un negador, es sin embargo, es una disyunción. Entonces, formalizamos. Apague la luz. Sin embargo, tampoco vea la televisión. Entonces acá aplicamos ley de Morgan y sería P, O, Q. P, O, Q. Ley de Morgan. Entonces, ¿cuál sería la clave? 3, 4 y 5. Sería casa. Ahora doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Luzmila Noemí Briceño Enríquez. En este día voy a resolver el problema número 3 de equivalencias lógicas. Vamos a leer el problema. Dice, el que se crea un campo eléctrico y un campo magnético está implicado por el hecho que se varíe un campo eléctrico. Ya, vamos a pasar a identificar las premisas. El que se crea un campo eléctrico es P y es el conector. Un campo magnético es otra premisa, que es Q. Está implicado. Este viene a ser otro conector, que este es el replicador. Esta va a ser la I. Este replicador, por la jerarquía de conectores, va a ser el conector principal. Ya. Está implicado por el hecho que se varíe un campo eléctrico. Va a ser R, PQR. Ya, entonces la proposición va a quedar, la formalización es P y Q, esto así, está implicado por el hecho que se varíe un R. Ahí está. Así es como queda la proposición. Vamos a ver las alternativas. A, dice, se crea un campo magnético. Un campo magnético es Q. Se crea un campo magnético es Q. Aunque, el aunque es una I. No es un conector, es un negador. Se crea un campo eléctrico. Un campo eléctrico es P. Entonces, la proposición va a quedar la formalización Q y negación de P. Y podemos ver que este no es igual que el primero. Pasamos al B. Aquí. La alternativa B dice, se crea un campo magnético. Un campo magnético. Se crea un campo magnético es Q. Q. ¿Cuándo? El cuándo es un replicador. El cuándo es un conector. Se crea un campo eléctrico. Un campo eléctrico es P.
Entonces, la formalización va a quedar Q replicador, va a quedar así. Q replicador P. Y como podemos ver, tampoco es igual al original. Pasamos a la C. Dice, se crea un campo eléctrico. Se crea un campo eléctrico. Un campo eléctrico va a ser P. P. Cuando se crea, el cuando es un replicador, habíamos dicho, un replicador. Se crea un campo magnético. Es Q. Entonces, la formalización va a quedar P replicador Q. Y como podemos ver, tampoco es igual que el primero. Ya. Pasamos a la alternativa D. Solo si, solo si actúa como un conector juntamente con este signo. Solo si no varía, es una negación. Es una negación. Y el solo si con el signo va a ser replicador. No varía, es una negación interna. No varía un campo eléctrico. Varía un campo eléctrico es R. Y negación de R. No se da que es un negador externo. Cree un campo magnético, va a ser Q. Y un campo eléctrico va a ser P. Pasamos a formalizar. Solo si es un replicador, dijimos, no varía un campo eléctrico, es no R. No R. No se da que es un negador externo de un campo magnético Q y un campo eléctrico P. Lo que vamos a hacer es aplicar la contraposición. El replicador no va a cambiar de lugar. El replicador se va a mantener ahí. Lo que se va a cambiar de lugar es las variables, que en este caso es todo esto va a pasar para acá, pero con el signo cambiado, y todo esto va a pasar para acá con el signo cambiado. Podemos ver que aquí ya tomó la forma de aquí, pero aquí dice P y Q, y aquí dice Q y P. Lo que vamos a hacer es aplicar la ley de conmutación, que va a ser equivalente a P y Q. Replicador R. Como podemos ver, esta es la respuesta. Pero vamos a realizar la E. Si sí al inicio es un implicador. Entonces, este es un implicador. Es un implicador. Sí, se da. Se crea un campo magnético. Crea un campo magnético. Crea un campo magnético es Q. Q. Y es conector un campo eléctrico. Campo eléctrico es P. No, varía un campo magnético. Varía un campo magnético. Pero aquí es si se crea un campo magnético y un campo eléctrico. Aquí es Q y aquí es P. Varía un campo magnético. Aquí dice varía un campo magnético, pero no es lo mismo que aquí dice se varía un campo eléctrico. Entonces no va a poder ser R.
Entonces, aquí varía un campo magnético, sería S. Y entonces pasamos a formalizar. Dice, si se crea un campo magnético es Q y la I, ¿ya? Un campo eléctrico, P. Cerramos paréntesis, porque la coma, ese sí es un implicador, dijimos, S. Entonces, esta tampoco puede ser. Ya. ¿Cómo concluimos? Que la alternativa es la letra D. Es la letra D, que tiene la misma forma que la premisa inicial. Muchas gracias, espero que mi explicación haya sido entendible. Ahora pasamos a la siguiente compañera. Hola, mi nombre es Melanie Urizet Pereira Montero y el día de hoy estaré explicando el ejercicio número 4 de equivalencias lógicas con la siguiente proposición. Que la química y la física se complementen es suficiente para que la química sea el complemento de la biología. Vamos a iniciar con la formalización. Primero vamos a encontrar las variables y por último el conector. Que la química y la física se complementen vendría a ser P. Y que la química sea el complemento de la biología vendría a ser Q. Y el conector vendría a ser es suficiente, que es un implicador. Y le vamos a aplicar la ley de definición del implicador, que es igual a un no P o Q. Tenemos las siguientes respuestas. ¿La química es complemento o no es complemento? Su formalización es así. Lo que pasa es que no va a ser la misma variable, ya que no tiene relación con la proposición. Entonces le vamos a poner que es una R. Nos dice que no es complemento, se refiere a la misma variable, pero en este caso siendo negada. Y obviamente que el conector es una O. En la segunda, la química y la física no se complementan, a lo que la química es el complemento de la biología. Primero vamos a encontrar la variable P, dice que la química y la física no se complementan, está siendo negada, entonces le ponemos un negador, o la química es el complemento de la biología, le vamos a poner la Q. Entonces, si le aplicamos la ley de definición, es lo mismo que decir a P implica a Q. ¿Ok? Si es falsa que la química sea el complemento de la biología, es inconcebible que la química y la física se complementen. Nos dicen que si es falsa, se refiere a la variable Q. La coma nos indicaría que es un implicador. Es inconcebible, es un negador, que la química y la física se complementen, vendría a ser una P. Si lo resolvemos, vendría a ser doble negador de Q o negador de P. Se van los negadores y nos quedaría Q o negación de P. Es igual a que Q es implicado por P. Y por último tenemos, solo si la química es complemento, entonces la química es complemento. Vamos a ubicar las variables, que sería S en este caso, ya que no tiene relación con la proposición, y de igual manera S otra vez, y su conector vendría a ser un biimplicador. Espero que haya sido de mucha ayuda esta explicación de 4 ejercicios de equivalencias y muchísimas gracias por su atención.